Hola cocinillas, mirad lo que tenemos hoy en Helping Cocina. Este bizcocho de chocolate, bizcochuelo en Latinoamérica o spoon cake, así que vamos con el paso a paso. Muy bien, cocinilla, ponéis pausa al vídeo y vamos con los ingredientes. Vamos a ir rompiendo los huevos fuera, ¿vale? Como siempre os digo, por si cae alguna cascarilla, y la vamos a ir echando en el bol. Y el último, ¿vale? Vamos a poner el batidor. Vamos a comenzar a batir. Y agregando el azúcar en forma de lluvia. Ponemos a velocidad alta y batimos 10 minutos. Vale, le queda 2 minutos. Le agregamos la ralladura de naranja, de limón. Yo le pongo naranja porque me gusta mucho el sabor con el chocolate, ¿vale? Podéis ponerle vainilla también, y aquí un poco a vuestro gusto. Vale. Ya han pasado los 10 minutos. Vamos a ver si está el punto letra. Ya sabéis que se llama así porque podemos escribir con ella. Mirad, ¿veis? Se podría escribir con ello, ¿vale? Ahí ya lo tenemos. Recordad tener el horno precalentado a 180 grados. Vamos a tamizar los secos, la harina. Os dejaré todas las cantidades, como siempre, al principio del vídeo y en la cajita de descripción. El cacao y como siempre que hacemos dulce, una pizca de sal. Este bizcocho no lleva levadura, ¿vale? Es todo el batido de los huevos. Ahí está el secreto. Nuevamente lo voy a ir tamizando. Movimientos envolventes, ¿vale? Del centro hacia afuera. Esto nos va a tomar su tiempo, pero vale la pena para que no se baje nada ese aireado que tiene de los huevos. Cuando se incorpore eso, volvemos por más. Del centro hacia afuera. Dentro hacia afuera. Mira ya el color que va cogiendo de chocolate. Recordar mientras se bate los huevos de mantecar los moldes. Por último, la mantequilla derretida.
no le suelo poner mantequilla. En este caso le voy a agregar la mantequilla para que me tenga más firmeza y humedad para una tarta, ¿vale? Así que si hacéis solamente el bizcocho, no es necesario que le pongáis mantequilla. Si lo queréis para una tarta, para rellenar, le agregáis la mantequilla. Y ya tenemos el bizcocho terminado. El molde lo tengo, este es de 22 centímetros, ¿vale? 22 con los 6 huevos. Está enmantecado y enharinado y con papel. Y el papel de horno, ¿vale? Para que sea más fácil desmoldarlo. Vamos a echar ahí el relleno. Vale, y así le llevamos al horno 180 grados 40 minutos, ¿vale? Mirad cómo nos ha quedado. Como yo estoy haciendo para una tarta, le dejo enfriar, le tapo con un paño y lo dejo hasta mañana, ¿vale? Entonces lo voy a hacer así. Mañana os muestro cómo quedó este delicioso bizcocho de chocolate. Vale, mirad, lo he tenido toda la noche porque lo hice ayer a la tarde. Cuando se enfrió lo tapé para que no se seque y ahora lo vamos a desmoldar. Oh, está súper húmedo, mirad. Si lo vais a comer tal cual, como un bizcocho, pues ahí lo tenemos. Si lo vamos a hacer una tarta, como lo voy a hacer yo, ahora lo voy a poner aquí para que repose, se quede bien recto la parte de abajo también, ¿vale? Lo vamos a tener así unas horas. Vale. Así que espero que os haya gustado. Acordaros esos likes, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y darle a la campanita. YouTube te avisará cada vez que yo subo un vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo y haremos una tarta con esta delicia de bizcocho. Así que no lo podéis perder. Adiós.